Buenas tardes. Estamos en un nuevo capítulo de Con Diálogo es Distinto, a través de Radio Agricultura y por YouTube en Agricultura Televisión. Hoy nos hemos querido trasladar al sur de Chile, en especial a la región de la Araucanía, para hablar de cómo impulsar más aún el desarrollo de esta región que tanto lo necesita, y posiblemente ver en especial temas claves para este desarrollo: la seguridad y la relación de entendimiento con los pueblos mapuches. Y para esto hoy nos acompañan Alfredo Moreno, ex ministro del presidente Piñera y hoy día copresidente de la Comisión por la Paz y el Entendimiento. Erika Ñanco, diputada del Frente Amplio, pero sobre todo y en especial la primera mujer mapuche diputada en la Araucanía. Así es. Andrés Joanet, diputado por la Araucanía, ex intendente de la región y hoy también presidente de Amarillos por Chile. Así es. Juan José Ugarte, presidente de la Corporación Chilena de Madera, muy conocida como Corma. Como ustedes saben, Con Diálogo Distinto es sobre todo un programa humano, respetuoso, cercano, donde buscamos encontrar desde las legítimas diferencias propuestas para poder ver cómo sacar adelante nuestro país. En este caso estamos hablando de la macrozona y en especial de la Araucanía. Pero lo primero es poder conocer a quienes nos acompañan hoy día. Queremos saber, estoy seguro que todos ustedes, quienes nos escuchan en este momento por la radio, quienes nos ven por Agricultura TV y todas sus plataformas, quiénes son estos personajes como personas. Y por eso aquí le vamos a preguntar a nuestra querida diputada: ¿A mí? ¿qué podemos saber de ti como persona que quizás no se sepa tanto? A ver, soy la menor de 3 hermanas. Papá mapuche, mamá chilena. Vengo de una familia campesina también. Mi madre muy folclorista dentro de toda su trayectoria como profesora, porque ambos, mi papá y mi mamá, fueron profesores rurales. Mi mamá es cantante, y algo de lo que me siento muy orgullosa. Mi abuelo fue también cantautor. Por ese lado tengo harta conexión con la música, toco guitarra, de hecho, me gusta mucho, y aprender otros instrumentos también. Juego a la pelota, aunque el diputado Ionet me dijo delante, o sea, dijo, quizás tú no te acuerdas, pero yo estuve, aquí es la anécdota que quiero comentar, yo estuve cuando el 2008 a la presidenta Bachelet lanzó el zapatazo en la inauguración del estadio Germán Becker de Temuco, porque en ese tiempo yo estudiaba en el Liceo Pablo Neruda y estaba en la selección de fútbol de mi liceo. Entonces, como las selecciones de fútbol que ganamos el Interliceo de ese año, nos tocó inaugurar ese estadio porque era el primer estadio que se inauguraba por el primer mundial de fútbol femenino. Así es que estuve presente y lo vi in situ cuando salió. Gobernador y estaba atrás, y sale el zapato, me acuerdo. Es un poco de mí. Muchas gracias. Alfredo. Bueno, primero muchas gracias por la invitación. En el caso mío es curioso porque tengo una relación con lo que acaba de decir Erika. A mí, yo no soy de campo, al contrario, nací en la ciudad de Santiago, pero me encanta el campo. No sé bien por qué, digamos, me vino eso, pero me encanta el campo, la parte rural, me encantan los caballos. Y como producto de eso fuimos con mis hijos, con mi familia, dedicándonos a los caballos. Mis amigos no entendían por qué me gustaban los caballos y el campo. Así que cuando iban le mostrábamos lo que podían hacer los caballos chilenos. Bueno, y terminamos después haciendo una escuadra ecuestre que la presentamos. Los jinetes son mis hijos, mi hija, amigos, empleados del campo. Y bueno, ya hemos recorrido el mundo mostrando la música chilena. La música tradicional y particularmente tenemos una escuadra mapuche también, y mostrando lo que son la música del norte, del sur, de la zona central, de la isla de Pascua, pero bailada por los caballos. Esa es la entretención y eso nos ha hecho famosos en muchas partes. Hemos recorrido el mundo, hemos estado con la reina Isabel en Rusia, en muchas partes, pero nació de una pasión por los caballos, por el campo, y que mis hijos la tomaron desde que eran muy niños, así que ellos son mucho más apasionados que yo. Qué bonito. Juan José. Sí, tomando el tema de las pasiones, ¿eh? Yo soy arquitecto de profesión y apasionado por el mundo de la madera.
Soy hijo de arquitecto, hermano de arquitecto, padre de arquitecto, de una gran y larga tradición familiar. Y en este mundo de la madera desarrollando edificios de madera, algo que es como insólito, inesperado para Chile, y tenemos un gigantesco potencial. Me tocó colaborar con la presidenta Bachelet en su momento para reconstruir Chañaral. En el desierto más árido del planeta hay viviendas ecosustentables de madera hechas con madera del sur de Chile, y por lo tanto tenemos una gran vocación forestal maderera, y me siento muy representado. Y un saludo a mis estudiantes de la universidad, en las cuales compartimos esta gran pasión. Bueno, todos tienen pasiones acá. Y Andrés. No, solo un paréntesis, estuve en Alemania hace unos meses atrás, invitado por la Fundación Adenauer, y ellos nos muestran con mucho orgullo, me acuerdo en Hessen, cómo hoy día el Estado de Hessen está en su edificio construyéndolo en madera. Son edificios grandes, pero solo un paréntesis. Y tenemos el pabellón de la Araucanía, el amor de Chile, que está ahí, que me tocó ser el presidente del consejo cuando se decidió eso, y hoy día está puesto en Temuco. Así es. Bueno, yo vengo de una familia de 16 hermanos. Exacto. Siempre me dice que lo diga bien. 16, porque no son 6, 16. 16, una familia muy de Temuco, con mucha tradición católica, mi padre y mi madre. De hecho, mi padre murió hace poco. Hizo el primer cursillo de Chile. El cursillo es un retiro. No lo sé, porque yo no lo he hecho, mis hermanos sí lo han hecho. Y fueron todos a cantarles porque era el primero. Bueno, mi padre fue dirigente sindical de la Cora. Fue presidente del sindicato. Y bueno, lo pasó muy bien. Fue preso político, torturado también en dictadura. Ahí está en el informe de Valech. Se fue hace 2 meses un viejo de 96 años, mucha vocación de diálogo, entendimiento. Nosotros en mi casa conversábamos mucho, porque éramos muchos, y nos hacía leer mucho, leíamos mucho, chicos. Nos teníamos una biblioteca gigante y él nos hacía leer, nos preguntaba, nos leíamos en ese tiempo las selecciones del Reader's Digest, y cuando llegaban nos peleábamos las selecciones, entonces teníamos un tiempo para cada uno. Cosas como esa me recuerdo, pero en mi casa había matriarcado, mi madre era la que mandaba, claramente. Era ella la que ordenaba todo y mandaba todo. Y por tanto, no, yo tengo una infancia modesta, pero de mucha lectura, sí, eso me lo recuerdo. Y muy vinculado, o sea, y la Iglesia Católica para mí es muy importante porque nos ayudó mucho. Y por eso la menciono siempre y la reivindico. Los curas del Claretianos del Corazón de María, Monseñor Bernardino Piñera, era como nuestro segundo padre. ¿No? Era gente muy buena que nos ayudó mucho en tiempos muy difíciles. Y es como en el fondo mi segunda familia. Yo no soy ni una persona mucho de misa ni esas cosas, ni mi madre lo era, pero tengo muchas tradiciones. Nosotros en mi casa se rezaba el rosario todos los días, se rezaba el mes de María, y mi madre era una mujer piadosa, no iba a misa de partida, pero ella, las tradiciones, era toda tradición vinculada a eso, y por tanto tengo esos valores, ¿no? Así que bueno, eso es un poco en breve mi historia. Yo les quiero agradecer a los 4 por haber compartido cosas bien personales, ¿no? Me ha sorprendido la historia, la verdad. Uno pensaba que los conocía, pero ¿saben? Así que me imagino que todos quienes nos escuchan y nos siguen. Así que bueno, ahora vamos a una pausa para volver allá al fondo con el tema que hoy día nos convoca. Bueno, estamos de vuelta aquí con Diálogos Distintos para hablar sobre el tema de la Araucanía, cómo sacarla adelante. Y ustedes nos pueden escuchar y ver a través de todas las plataformas de Radio Agricultura. Y nos acompañan los diputados de la Araucanía, Erika Ñanco y Andrés Joanet, el presidente de Corma, Juan José Ugarte, y el exministro y copresidente de la Fundación por la Paz y el Entendimiento, Alfredo Moreno. Y bueno, quisiera, antes que nada, dar algunos pequeños datos relevantes. La Araucanía se ubica en el penúltimo puesto en el Índice de Desarrollo Regional, de acuerdo al IRE del año 2023. Tiene una tasa de informalidad laboral del 38,9%,
la más alta a nivel nacional, según el último informe del termómetro laboral. La macrozona lleva más de 2 años en estado de excepción y según las cifras del gobierno ha disminuido en un 42% los actos delictivos y los ataques. Sin embargo, no se puede dejar de mencionar, dentro del contexto de la macrozona, el terrible ataque a 3 carabineros en Cayete, zona del Biobío, pero también el reciente ataque de encapuchados a un tren de pasajeros en Padre Las Casas, muy cerca de Temuco. Entonces, hay mucho por hacer. ¿Y qué se requiere? ¿Cuáles son los desafíos para la región? ¿Qué hay detrás del conflicto mapuche? Alfredo, comencemos contigo. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por hacer un programa sobre esto, porque lo primero que hay que decir es que este es un problema que importa, este es un problema, según la encuesta de Bicentenario, los chilenos lo consideran el conflicto más importante que tenemos. Y esto le está, digamos, creando un problema gravísimo y dolores enormes a mucha gente. Tú has mencionado algunos datos estadísticos. Nosotros en la comisión hemos gastado más de un año en conversar con todos los sectores, con las comunidades indígenas en las cuatro regiones, con los agricultores, con los forestales, con las víctimas, con todos, con los académicos. Y yo, para resumirlo, lo que uno tendría que decir es que todos lo están pasando muy mal, ¿no? En el ámbito empresarial, el negocio ha sufrido enormemente, eso ha afectado el trabajo, obviamente influye sobre el nivel de actividad y la pobreza. Las comunidades indígenas, no, a pesar de todo el esfuerzo que ha hecho el Estado, siguen siendo los lugares más pobres, se sienten discriminados, tenemos fuerzas militares y policiales en forma permanente ahí, que también es un costo y un problema enorme para las personas y para la sociedad, digamos. Entonces, esto requiere una solución. Y lo siguiente que, aparte de decir eso, quería decir que esto se inscribe también, a mi juicio, esto es una opinión personal, en un problema más amplio, que es que nosotros hemos construido un país unido, hecho por pedazos, porque se fue creando de a poco, ¿no? Tenemos que pensar que tenemos el norte de Chile desde el año 1880, Arica desde el año 1929, todavía no tenemos comunicación terrestre, digamos, con Magallanes, la isla de Pascua es como del año 1850, con personas y culturas muy diferentes, y lo hemos mantenido unidos en base a la uniformidad, y es muy importante mantenernos unidos, pero naturalmente hoy día con las comunicaciones, con las nuevas realidades, tenemos que construir un país unido, pero con diversidad, y en la diversidad está la riqueza, y a veces nos olvidamos de esa diversidad, no conocemos nuestras raíces, y eso para las comunidades más pequeñas, como son por ejemplo el caso de las comunidades indígenas, resulta en una discriminación muy dolorosa y muy difícil. Entonces, tenemos un desafío como país que también se da en otras cosas, tiene que ver con las mujeres, tiene que ver con las regiones, tiene que ver con otras minorías, digamos, que también es importante de construir una relación distinta, pero el más duro, el más difícil está acá. Y lo tercero que quería decir es que la gente, aparte de tener este problema tan grande, lo otro que hemos visto es que muchas veces hay mucha desesperanza. La gente cree que esto no tiene solución y tiene muchas razones muy lógicas para pensar que no tiene solución, porque todos los gobiernos lo han intentado y han fracasado, porque este es un problema que ya lleva muchos años. Tenemos ataques y atentados desde el año 97, tenemos un conflicto que, si uno lo mira sus raíces históricas, tiene más de un siglo. En fin, pareciera ser que esto no tiene solución. Pero solamente quería agregar para esta primera vuelta, decir de que también, si uno mira dos elementos, a mí me parece que hacen tener esperanza. Lo primero, lo que uno ve en los distintos grupos, en todos los que he mencionado. En el Estado, que está haciendo un esfuerzo que nunca ha hecho de crear una cosa donde están personas de todos los sectores y juntarlo en una comisión y hacerlo con el apoyo desde los republicanos hasta los comunistas, todos, a pesar de que hoy día no nos ponemos de acuerdo en nada, en esto sí se pusieron de acuerdo y se creó esto, y estamos de acuerdo en los objetivos, en el trabajo, en los integrantes, y esperemos que logremos una buena solución. Segundo, las personas con las que hemos estado, si bien todos dicen que tienen muchos problemas, todos cuentan muchos dolores, todos explican las razones de por qué ellos tienen razón y por qué sus dolores son superiores a los de cualquier otro,
al mismo tiempo cuando terminan todos te dicen, sí, pero mire, pero yo sé que todos mis problemas no se pueden resolver, y segundo, no se puede resolver este problema si no consideramos los dolores y los problemas de otros. Entonces busquemos alguna solución, busquemos algún punto en común, resolvamos esto, hagamos un cambio. Y la tercera razón tiene que ver con la experiencia internacional. Problemas como estos hay en casi todas partes, ¿no? Habían pueblos originarios en África, en toda América, naturalmente, en Australia, en Nueva Zelanda, en fin, donde llegaron conquistadores europeos, portugueses, franceses, ingleses, españoles. En todos ellos, luego vino, aparte de lo que sucedió con esos conquistadores, después se crearon los Estados-nación. Todos los pueblos originarios fueron reducidos, fueron atacados con mayor dureza, con menor dureza. Y si uno mira la experiencia en esos países, en la mayoría están mejor que nosotros. O sea que hay cosas que hemos hecho que podríamos cambiar, que podríamos hacer distinto, que no van a superar todos los problemas, porque siempre en la vida, en cualquier relación, hay problemas, lo podemos hacer, pero lo podemos hacer mucho mejor que lo que hemos hecho. Y eso es lo que estamos trabajando y discutiendo, cómo podríamos tener una relación distinta, hacer un esfuerzo grande como país, como los distintos grupos involucrados en esto, y tener una relación distinta que nos permita superar esta situación tan dura que estamos viviendo. Querida diputada Erika, ¿cómo ves tú este desafío y un poco a la luz también de lo que ha planteado Alfredo Moreno? Creo que hay mucho de lo que dijo el exministro que comparto y coincido plenamente. O sea, acá yo creo que hay un problema de entendimiento. Y eso se lleva también en cómo se fue forjando el desarrollo de la integración del Estado a la región de la Araucanía y hacia la macrozona sur. Y esto data también desde la pacificación de la Araucanía, donde se instala a través del ejército y se expropia a las comunidades de sus tierras y de sus territorios, y luego se instala el Estado con todo lo que eso conlleva. O sea, acá no solamente fue la violencia física que se vio en el exterminio de las personas que vivían en esos sectores, sino también la violencia simbólica que se refleja en lo que hoy día, por ejemplo, jóvenes como nosotros, que somos de origen mapuche, no tengamos, por ejemplo, acceso a aprender nuestro idioma, que son cosas básicas cuando uno trata de forjar un poco lo que significa una cultura o un pueblo que vive en un espacio. Ahora, yo quiero destacar el trabajo que ha llevado adelante la Comisión por la Paz, porque justamente aúna a los distintos sectores, tanto de derecha como izquierda, en un espacio de confluencia para que dialoguen y puedan encontrar puntos en común para llegar a un acuerdo, porque entendemos que hoy día la cosa no se va a cambiar así como quisiéramos, de decir de un día para otro como ya el Estado de Chile que se vaya o las comunidades. No, eso no va a suceder. Y en realidad lo que tiene que pasar es que existan puntos en común para que lleguemos a través del diálogo, como dice este programa, a acuerdos que nos permitan llevar una sana convivencia. Y eso también debe reflejarse, por ejemplo, como nosotros lo hemos planteado en algunas ocasiones, en un reconocimiento constitucional hacia los pueblos originarios, porque como bien decía el presidente, existe también esta falta de reconocimiento por parte del Estado. ¿Qué permitiría eso? Permitiría, por ejemplo, que exista una educación intercultural, que exista un tipo de salud intercultural. Y esto, ojo, no significa que vamos a cambiar todo el sistema del Estado. Significa que quienes quieran tener acceso a este tipo de educación o a este tipo de salud puedan acceder sin tener que dar tantas vueltas. Hoy día, por ejemplo, tenemos en la región de la Araucanía 7 servicios de salud que imparten la salud intercultural y en la cual se atiende no solamente gente de origen mapuche, sino también gente chilena, gente que pertenece al Estado de Chile y acceden a la salud intercultural como una garantía que el Estado les entrega. Y eso permite que pueda haber una forma de trabajo muy recíproca en cuanto a lo que significa el aprender del otro. Yo creo que acá lo que nos falta es diálogo, aprender del otro, entender que no somos enemigos, somos simplemente personas que queremos vivir bien y personas que merecemos igual trato. Eso es en base a eso creo que la Comisión por la Paz está llevando un tremendo trabajo de poder integrar y más que integrar, unir a estos espacios que han estado en constante conflicto principalmente porque no nos conocemos. Bueno, sigamos con el mundo político. Yo, tu experiencia. A ver, ¿qué quisiera yo? Yo quisiera que viviéramos bien en la Araucanía, que la gente viva tranquila, prospere.
que lo pase bien. O sea, no puede ser que tengamos casi un 40% de informalidad. El centro de Temuco está lleno de vendedores ambulantes, cuando deberían estar en las fábricas trabajando, en vez de estar ahí. Entonces, finalmente tenemos una pésima calidad de vida en una región que tiene todo para salir adelante. Hasta el cambio climático nos favorece. Y en eso yo creo que nos tenemos que decir la verdad, porque yo leo harto y tengo harta información. Traje un libro justamente que escribimos cada 10 años con la Fundación Adenauer, que es sobre política pública indígena en América Latina. Lo que hacemos aquí nosotros es comparar política pública, y comparamos obviamente lo que pasó en el pueblo mapuche de 10 años antes, 10 años después, y uno va evaluando. Solo un dato, por ejemplo: la mujer mapuche se hace más Papa Nicolau que la mujer no mapuche. Pero también hay más machismo, poquito, que en el mundo mapuche que en el mundo no mapuche. O sea, lo primero es que tenemos que tener los datos, las cifras, porque en definitiva el comportamiento de las personas no es el que nosotros creemos, es el que en definitiva nos dicen las personas, y por tanto la información es lo más importante. O sea, cómo explicar en de fondo el comportamiento electoral del pueblo mapuche en el plebiscito del 4 de septiembre de 2022. O sea, no se puede explicar porque en definitiva el pueblo mapuche es ignorante, alguien dijo por ahí. No, se puede explicar fundamentalmente porque tiene un razonamiento que se explica desde las personas que fueron a votar por una determinada opción. Entonces, yo creo que nosotros tenemos una fortaleza, que es la posibilidad de tener un pueblo vivo en una región determinada, que no es en la totalidad del país. Si bien el pueblo aymara tiene algún grado de representación, el pueblo mapuche tiene una representación mucho más fuerte, más determinada en un espacio. Y yo creo que eso uno lo tiene que relevar. Entonces uno lo tiene que poner en conflicto, lo tiene que poner en valor. Eso de relevar, ¿no? Y porque además los pueblos originarios son el fundamento de la nación chilena, no del Estado, sino de lo que nosotros conocemos como Chile. Chile no nace en 1810, Chile nace mucho antes. Yo siempre digo que contra nuestros hermanos peruanos y bolivianos del norte hemos tenido 3 confrontaciones: de atrás para adelante, guerra del Pacífico, guerra de la Confederación, y 50 años antes que llegaran los españoles, el ejército chileno, vale decir el ejército mapuche, los detiene en el Biobío. Hay una. Entonces, si uno se implica en la historia larga, no la historia corta, y por tanto tiene que ver con, primero, por eso digo, y lo que acaba de decir Erika, el diálogo, lo que acaba de señalar el presidente de la comisión, eso, pero también entender de qué es lo que quiere la gente. Porque entre un pobre en la Araucanía campesino, González, y un pobre Chicahual, ¿cuál es la diferencia? Son los dos pobres, ¿no? Y al final del día, las políticas públicas tienen que alcanzar a los dos. Claro, uno con pertinencia cultural, etcétera, pero en el fondo tenemos que ser capaces de que esta región la saquemos adelante, entendiendo que tenemos una realidad cultural que la tenemos que relevar, pero también entendiendo que la historia no se detiene, que la historia avanza y es sincrética. Es sincrética. Entonces, yo creo que, o sea, a mí, y termino con esto, que me gustaría que la gente esté bien, que la gente sea feliz, que disfrute su región y que no esté en las condiciones que están ahora. Juan José, un poco la mirada ahora desde el punto de vista empresarial y también forestal, que son actos muy relevantes ya. Sí, que primero destacar el tono de esta conversación, ¿cierto? Estar hablando de esperanza, de diálogo, de identidad, de preocuparnos por la felicidad y el bienestar de las personas. Yo creo que esa es una vocación natural, digamos, ¿cierto? Que surge de todos nosotros, y que el hecho de que esté hoy día sesionando ya en las etapas finales la Comisión de Paz y de Entendimiento genera una esperanza muy grande, muy sentida. Nosotros hemos tenido la experiencia de que desde el año 89, recuperación de la democracia, un compromiso fallido hacia el pueblo mapuche, que una falencia de una política del Estado, cuando todos soñábamos en ese país que se estaba reconstruyendo. Estos eran unos pilares de esa reconstrucción, y eso hace 30 y tantos años. En el caso específico del sector forestal, se creó una comisión integrada por mapuches, por campesinos, por empresarios, por vecinos, por autoridades políticas, y se generó una política forestal en que uno de sus pilares nuevamente
era el reconocimiento, el respeto y el desarrollo y atender las demandas del pueblo mapuche. Y todo eso ha sido pura frustración. Nosotros como sector forestal hace 8 años que estamos trabajando con las comunidades mapuches en una comisión presidida por el representante mapuche en la CONADI, en la Comisión de Tierra, en las cuales, para sorpresa de muchos, tal vez del público general, los primeros en llegar en acuerdos, en encontrar los puntos de acuerdo, son las comunidades mapuches y las empresas forestales. Y ha habido por 8 años una falla estructural del Estado de Chile, que no se ha habido capaz de responder, y estamos hablando Gobierno de Concertación, Chile Vamos, Frente Amplio, que no ha tenido la capacidad, la herramienta, los alcances, la visión, los acuerdos necesarios para poder avanzar. Y por lo tanto, hoy día el Estado, con esa transversalidad política, con la conducción de los 2 copresidentes, haya avanzado en este espacio de diálogo, el trabajo previo de construcción de confianza. Realmente las esperanzas y las expectativas son muy grandes y creemos que con el trabajo realizado vamos a poder recuperar esos territorios. Coloco un ejemplo. Se logró separar, digamos, el tema de la causa mapuche con el robo de madera. Robo de madera son organizaciones criminales. Se legisló al respecto, se organizó el Estado y el robo de madera cayó en 18 meses un 92%. Por lo tanto, cuando se logran estos acuerdos transversales, cuando tenemos una mirada del bienestar país, digamos, ¿cierto?, por delante, tenemos como chilenos la capacidad de poder resolverlo. Y para eso necesitamos estas bases institucionales y que la esperanza está puesta en estos últimos 2 o 3 meses de la comisión. Bueno, primero que nada agradecerles de que hay esperanza, porque las noticias, somos un país unitario, pero somos también un país muy centralista y todo lo que llega a Santiago son malas noticias, incluyendo el tema del punto forestal que aquí nos cuenta Juan José. Así que, pero ahora, adicionalmente a esta esperanza que hay en la comisión y que Alfredo, me imagino, ¿no es cierto?, está muy esperanzado, pero también esperamos que la gente reaccione bien y que no se cree demasiada esperanza, sino poco a poco. La pregunta, ¿qué más se puede hacer? ¿No? ¿Qué otras propuestas podemos poner que se vayan conversando, y se vayan dialogando, como te han dicho, la palabra entendimiento la he escuchado tanto? No sé, alguien que se quiera tirar a la piscina, ¿qué otras cosas? O sea, más allá de la comisión. Claro, más allá de la comisión, pero lo que yo sí quiero destacar de la comisión y que creo que debiese quedar como un trabajo concreto, al menos de aquí hasta el infinito, o sea, porque al final nos damos cuenta que ¿qué sucede? Cuando no está el Estado o cuando no existe la institucionalidad es donde ingresan aquellos que quieren hacer usufructo de los espacios para poder mantener el control de aquellos. Por lo tanto, ¿qué sucede en la Araucanía? Existe una falta de presencia del Estado. Existe un Estado raquítico que no ha sido capaz de poder sustentar todo lo que ha sucedido a lo largo de los años. Por lo cual, hoy día creo que, por eso quiero volver a destacar el trabajo de la comisión, porque es un trabajo de Estado, como se ve. Es todos los partidos del Estado quienes se ponen de acuerdo para recibir a todos los sectores que han estado en disputa para poder conversar y generar conclusiones al respecto. Creo que, y algo que nos pasa bastante en el Congreso es que siempre estamos peleando, discutiendo, que aquí, que allá, que tú, que yo, que no sé qué, derecha, izquierda, bla, pero al final nos damos cuenta que cada vez que nos ponemos de acuerdo de manera transversal en el Congreso y logramos aprobar proyectos de ley entre todas y todos, generamos que el Estado se haga presente, porque el poder de la Cámara de Diputados es un poder del Estado. Entonces, cuando el Estado se hace presente es cuando se pueden entregar garantías de mejor calidad de vida a las personas y, por supuesto, seguir adelante con las políticas de diálogo. O sea, no todo se trata de estar peleando, todo se trata en realidad de poder generar una solución. ¿Y cómo encontramos soluciones? Escuchándonos, entendiéndonos y aprendiendo también del otro. Sí. Oye, yo quisiera entrar, ¿qué proponen? Porque, para el tema seguridad, porque de alguna forma, si no hay seguridad, ¿no es cierto?, difícil el desarrollo. Entonces, y tampoco, me imagino, se puede vivir permanentemente en estado de excepción. No sé, la experiencia, ¿qué más se puede hacer? ¿Cómo lo ven ustedes? Experiencia de exintendente. O sea, a ver, yo creo que hoy día tenemos un problema en general en todo el país con el Estado. El primer derecho que tienen las personas, y por eso se crea el Estado, es por garantizar la seguridad. Los Estados se crean para eso. Por eso, en definitiva, uno le deja la libertad al Estado, le dice, usted va a administrar mi libertad.
Entonces nosotros no tenemos la libertad total. Eso era en estado de naturaleza original. Y hoy día el Estado no nos garantiza la seguridad. Te enrejas si tienes capacidad de enrejarte. Pones alarma si tienes la capacidad de poner alarma. Guatemala, un estado, no sé si fallido, en Guatemala la seguridad está en esta dimensión. 75% seguridad privada y 25% del Estado. O sea, hay 3 veces más agentes privados dedicados a la seguridad. Ahí pueden armarse porque tienen la capacidad de comprarlo. Nosotros no podemos llegar a eso. Y nosotros tenemos que garantizar, porque quienes más lo pasan mal, quienes más están en la indefensión en materia de seguridad, son aquellas personas más carenciadas, tanto en las poblaciones, en Temuco, en la ruralidad de la Araucanía o como en Santiago. Y eso no puede seguir. Eso ya, porque ya estamos todos en esto. Esto es una irresponsabilidad. Y en el caso de la Araucanía nosotros no podemos seguir permanentemente en eso. Nosotros es una región que no está recibiendo inversiones en la dimensión que debiera recibirla. El 80% de lo que se invierte ahí es Estado. Nosotros tenemos un problema con el tema forestal, porque hoy día tenemos una industria que va para atrás, tiene cifras rojas, porque se han quemado millones de hectáreas. Y eso es un daño a la naturaleza, al sotobosque. Porque además hay una construcción de realidades que no son ciertas. Las empresas forestales, yo no voy a reivindicarla acá, pero tienen más de 2 millones de hectáreas de bosque nativo, las cuales igual se queman. Entonces, termino con esto. Entonces, yo creo que lo mejor en esto es que el Estado se haga cargo de aquellas cuestiones y además transparente todo, digamos, la realidad, porque se instalan ciertas realidades que no son, y finalmente al final la gente es la que pierde. Nadie invierte donde no hay seguridad, nadie invierte donde no hay garantía, donde no hay certeza. Entonces, y al final del día, la persona que vive en Lonquimay, allá en Curarrehue, a ese le afecta, porque además el Estado no llega, como es un Estado raquítico, pero además tampoco el mundo privado, si no hay Estado menos va a llegar. Y ahí, Juan José, el mundo privado, ¿cómo enfrenta este tema de la seguridad y qué está pasando con el mundo privado allá? Claro, una realidad muy dolorosa, porque afecta a la población, a nuestros trabajadores, afecta la producción, afecta el empleo. Se han cerrado en los últimos años más de 200 aserraderos. Se ha quemado 1/3 del patrimonio forestal de Chile. Cuando el planeta está reclamando el de ser sustentable y el de tener más árboles y el de generar más bosque, nosotros estamos atentando con nuestra propia naturaleza y nuestra propia vocación productiva. Pero en el último tiempo hemos tenido cifras positivas. Yo creo que conviene destacar eso, que hay un compromiso de la ministra del Interior, del delegado presidencial, las capacidades que se han desplegado en el territorio significan, decía las cifras, un 92% de menor robo en la madera, y que finalmente era la que abastecía estas organizaciones criminales, con la ley de la ocupación de los predios. No se ha incrementado la ocupación de los predios, había todo un movimiento pseudo inmobiliario, digamos, ¿cierto?, detrás de esos predios ilegales ocupados. Y eso tiene impacto en la población tan positivo. La comuna de Lumaco, una comuna que en la entrada tiene 3 banderas, la chilena, la mapuche y la italiana. Conviven estas 3 comunidades, y Capitán Pastene es un ícono, construcciones italianas de madera preciosa, con restaurantes, con hotelería, que tuvo 2 años cerradas por la violencia que no permitía acceder. Este verano los restaurantes volvieron a abrir. El supermercado de la esquina, el que abastecía al pequeño vecino, está de nuevo siendo abastecido. Se han recuperado barrios a través de esta acción concertada. Igual el dolor, lo que tú señalabas de los carabineros, o el atentado a los trenes, o la quema de los camiones, es una violencia inusitada. Tenemos por delante una temporada de incendio feroz por las condiciones del clima, y tenemos que actuar con aeronaves blindadas. Los pilotos que vienen del hemisferio norte a acompañar con su experiencia profesional en combate incendio no lo pueden entender, de que ellos son bomberos aéreos que están protegiendo a la población y tienen que retirarse porque reciben disparos. Entonces, esa condición de seguridad, creo que hoy día hay una visión clara de que hay un objetivo de Estado para poder contener, digamos, ¿cierto?, aquello. Y creo que todo lo que estamos hablando acá y esta visión conjunta va a conducir, digamos, ¿cierto?, a ese objetivo, pero un objetivo que hay que alcanzar con sentido de urgencia. Y por eso también me alegra de los plazos, que el año 2024 es el año de las conclusiones de la comisión, y el próximo año tenemos que ponernos manos a la obra para ejecutarla. Fredo. Es que yo encuentro muy interesante lo que estamos hablando, porque normalmente lo que uno escucha es que el esfuerzo en seguridad se contrapone
a buscar soluciones, como que fueran dos caminos alternativos, ¿no? Y la realidad es exactamente la contraria. No hay ninguna manera de tener un diálogo, de poder avanzar en una solución, si no tenemos seguridad y si la gente que está en la violencia no advierte que ese camino para ellos va a significar ir a la cárcel, que muera un hijo, que en fin, que va a ser una cosa en la cual el Estado va a proteger al resto de las personas y que el camino de la violencia no conduce a nada, porque solo conduce a más violencia y causa mucho dolor, incluso a las propias comunidades de donde provienen esas personas. Hoy día en las comunidades también hay mucho temor, ¿no? Porque también son objeto de la violencia y son objeto de personas que tienen armamento y que por supuesto utilizan ese poder respecto de los otros, porque como bien decía Erika, cuando el Estado se retira, lo que sucede es que eso se llena, y se llena ¿por quién? Por el más fuerte. Y el más fuerte es el que tiene dinero, el que tiene armamento, el que está en las drogas. Esas son las personas que comienzan a controlar, y eso pasa en las poblaciones periféricas de Santiago, de Concepción, y también en estas zonas rurales donde el Estado dice, bueno, yo aquí no ingreso. Entonces, esa situación es importante, que poco a poco se ha ido viendo que en realidad no hay dos visiones que son completamente contrapuestas, como que esto se resuelve de una manera o de otra, sino que se resuelve con ambas cosas, porque también para poderlo resolver hay que aislar a esos grupos violentos, y los temas que sean culturales, del problema del conflicto histórico, tienen que tener otro camino de solución, que insisto, no es perfecto, nada es perfecto, nada resuelve lo que pasó hace 200 años, nada recupera a la persona que perdió un ser querido por un atentado, o perdió su casa, o perdió sus medios de producción. No hay manera de recuperar eso. Se puede reparar, se puede pedir las excusas, se puede decir que no va a suceder más, pero no podemos quitar el total de los dolores. Pero sí podemos decir, mire, esto tiene este camino de solución, a usted le conviene y puede hacerlo, sentarse en esta mesa con otras personas que no son sus enemigos, sino que son compañeros de ruta de sacar esta región y estas regiones adelante. Y yo creo que esa es la tarea. Por eso yo decía que tenemos que crear este país unido en la diversidad. Esto es lo que está más en el fondo, y por eso yo mencionaba que una de las cosas que a mí por lo menos me da esperanza, y le da esperanza al resto de los miembros de la comisión de que vamos a ser capaces de encontrar una solución, es que esa es la disposición que vemos en la gente. La gente como que no es que no tenga una posición y no es que no haga presente sus dolores, lo hace, y algunos con mucha fuerza, pero todos se dan cuenta que esto no puede proseguir por este camino, que no solamente ellos tienen problemas, sino que los del frente también tienen problemas, que si esto no se resuelve nos vamos a hundir todo. Tú mencionabas, por ejemplo, el tema de la industria forestal. Viste que hemos llegado a una situación en la cual aquí pueden haber distintas opiniones respecto de cuál es el efecto de las plantaciones de monocultivo, pero no hay ni una duda de que es una actividad positiva. Chile se comprometió internacionalmente, esto además lo ha mantenido este gobierno, el gobierno anterior, todos, a plantar una cantidad enorme de mayor cantidad de plantaciones para aportar al cambio climático. Es una tremenda industria que también crece en los países del lado y en otros países del mundo. Y aquí, en estos lugares, no en otros, porque en la zona central no es así, pero en este lugar hay muchas personas que le adjudican costos que, digamos, no es que no los tenga, porque algunos costos tiene y hay que ver cómo pero que no tienen nada que ver con la realidad, y que podríamos progresar todos si esto... Yo voy a contar una anécdota. Cuando yo era ministro, traje a la ministra Maorí, que yo era ministro de Desarrollo Social, traje a la ministra de Desarrollo Social de Nueva Zelanda, que era una mujer maorí que después fue canciller, es la mujer maorí más destacada en el mundo. Era canciller hasta hace muy poquito, estuve recién con ella en Nueva Zelanda. Y recorrimos Temuco, y recorrimos las comunidades, y tuve una semana aquí. La juntamos con líderes, mujeres, indígenas, no solamente mapuche, en fin. Entonces, cuando se fue, le dije, bueno, ministra, dígame cuál es su conclusión. Entonces me dijo, no entiendo a las personas mapuches. ¿Pero por qué, ministro? ¿Por qué no la entiende? Oiga, me dijo, odian los pinos, odian los eucaliptos. Y nosotros nos encantan los pinos. Nos hemos hecho ricos con los pinos. Es parte de todo el desarrollo que estamos logrando ahora en lo que hemos podido hacer en esta materia.
Entonces le dije, oiga, dígame una cosa, ¿y qué pensaba su papá de los pinos? Ah, no, mi papá odiaba los pinos. ¿Qué pensaba su abuelo? No, mi abuelo no podía ver los pinos. Entre paréntesis, allá son igual de árboles, digamos, exóticos, porque son árboles del hemisferio norte, así que son una cosa introducida. Sí. Igual que acá. Hoy día los maoríes son una potencia forestal, tienen un tamaño del tamaño de CMPC o de Arauco. Sí. O sea, son gigantes. Bueno, pero Sí. ¿a qué quiero ir? Sí. Se hizo una modificación muy relevante en que se les dio la posibilidad al pueblo maorí de participar con plena libertad, es decir, ellos pueden hacerlo o no hacerlo, pero que tengan las posibilidades. Y de ser ellos los que desarrollen esto, igual como lo puede desarrollar otras personas. Porque aquí hay que considerar también que hay ciertas reglas de lo que hacemos, hechas con muy buena voluntad, pero que son equivocadas a mi juicio, que impiden que las comunidades puedan participar en esto. Entonces, tú tienes una situación en la cual tienes al lado y tú, digamos, las visiones tienen que ver con la posición en que uno está, ¿no? Los problemas siempre se ven de acuerdo a donde uno está parado. Entonces, tú tienes una industria, una empresa forestal que progresa, que obtiene beneficios de algo, y tienes un vecino que recibe puros costos. Oye, que se rompió el camino, que hay mucho barro, un campo que no tiene vecino porque está solo, Que no tiene agua. oye, en fin. Entonces, si uno comprende de que esto lo podemos hacer juntos para beneficio de todos, bueno, la situación se ve muy distinto y podemos entonces ahí discutir cuáles son los costos de los problemas, cómo los resolvemos, porque los costos y beneficios son los mismos para todos. Bueno, nos queda Erika, como mujer mapuche, diputada, ¿cómo ves esto? Y también, si tú ves que estos atentados, a veces que existen, o sea, que están existiendo cada rato, van en aumento, o si se dieran este diálogo, este entendimiento, esto podría disminuir con todo lo que se ha planteado acá. ¿Cómo ves? ¿Y cómo ves el futuro del corto plazo? Bueno, ahora el estado de excepción ha permitido que disminuyan los hechos delictuales en la zona. Sin embargo, yo he sido bastante crítica al estado de excepción y por eso es que también siempre lo he votado en contra, porque la solución a un conflicto tan grande y tan histórico no va necesariamente por implementar más militares o militarizar más la zona. Claro, hoy día el gobierno está utilizando todas las estrategias y medidas que dispone dentro de lo que significa una labor de Estado. Eso es básicamente el trabajo que hay con el estado de excepción. Pero el trabajo que tiene que llevar un foco más profundo tiene que ser el trabajo político. Y en eso deben existir medidas que permitan a las comunidades, por ejemplo, lo que planteaba Alfredo, me parece de toda lógica. O sea, y es algo que han ido avanzando no solamente con el pueblo maorí, sino también en Estados Unidos con otros pueblos indígenas y así, en todas partes del mundo. Cuando uno se pone a mirar qué ha sucedido con los pueblos indígenas, tratar de ver la materia solo desde la seguridad o solo desde la pobreza no nos lleva a entregar una solución real a cómo queremos verlo. Debemos abordarlo en su integridad y en su magnitud. O sea, abordar el empobrecimiento de las comunidades, que claro, podemos decir que un chileno pobre igual que un mapuche pobre, pero nos damos cuenta que en realidad no es tan así, porque en la sociedad misma también se encarga de discriminar a quien es mapuche. Y eso también lo he vivido yo, o sea, como mapuche que soy, también me ha tocado vivir la discriminación directamente. Entonces no es como que somos tan... O sea, la discriminación y el racismo sí existe, y eso es una cuestión que al menos en nuestra zona también está muy latente. Y me imagino que eso también va en que no existe tan grande... Por eso yo también voy a que las políticas tienen que ir enfocadas también en eso, en un aprendizaje de quién es el otro, en un aprendizaje de cuál es tu cultura, cómo tú vives, en un aprendizaje de tu educación. Desde la primera infancia debiéramos saber que existen pueblos originarios en Chile que... Perdón, como nos queda poco, solamente una pregunta cortita, pero okay. ¿El estado de excepción debiera estar por ahora o...? O sea, yo creo que no tenemos otra alternativa, pero no podemos estar eternamente con estado de excepción. Yo creo que hay que tener una cuestión mucho más drástica. Hay que ir tras los grupos terroristas. Nosotros tenemos terrorismo. Nosotros estamos en lugar 17 según el índice de la Universidad de Maryland, que es el validado mundialmente en nivel de terrorismo. Sí. Colombia 16. Esa es la realidad. No puede ser, entonces lo pasamos mal en la región, porque además, lo que decía Alfredo,
hoy día hay extorsión a las propias comunidades, al propio mundo, a la ruralidad. O sea, no puede ser que nosotros estemos cosechando con militares. O sea, si yo viera esa película en otro país, ¿qué pensaría? ¿Y quién va a ir a invertir ahí? Y la discriminación. Porque finalmente se termina diciendo, ya, todos terroristas. No, pues si no somos todos terroristas. Y esa región todos violentos. No, esa es una región. Pero hay un grupo de gente que finalmente termina abusando y además vinculado hoy día al narcotráfico. Y además de una cosa, son caldo cultivo. Y por eso el Estado es muy importante. Porque en definitiva, donde el Estado retrocede, entran los grupos sistémicos más a las poblaciones. No. Cuando el Estado retrocede, ahí entra el jefe del narco y empieza también a tomar a los jóvenes. ¿Te das cuenta? Entonces, yo creo que por una parte Estado, por otra parte nosotros no podemos tolerar ni la violencia ni el terrorismo, porque en definitiva, al final del día, siempre afecta a los más débiles. Muy cortito, ¿el estado de excepción debiera permanecer algo corto o usted lo ve de largo plazo? Así, pero sí, claro, eso coincido con Erika de que no es la solución de largo plazo. O sea, no es el camino el de mantener este estado de excepción como el soporte de la estabilidad y la visión de futuro. Pero hoy día es imprescindible. Hoy día los resultados son efectivos porque estamos detrás de organizaciones criminales. El de poder detener el robo, el de detener la usurpación, el de poder generar, digamos, cierto, el trabajo de nuestros vecinos. Tengo 30 segundos para cada uno. Estoy ya planteando. Mi opción va más por educación. Creo que debemos aprender a entendernos, a conocernos y fomentar la educación desde los niños para que sepamos quiénes somos. ¿Tú, Andrea, en el corto plazo? ¿Sí o no, por favor? Sí, corto plazo hay que meter más recursos a la Araucanía y hay que echar los grupos terroristas. Alfredo, en el corto plazo. En noviembre vamos a hacerle una propuesta al país que cambia, espero que lo logremos, cambia radicalmente la relación que tenemos con el pueblo mapuche y creo que tenemos que mirarla como una oportunidad que no va a ser lo que cada uno de los grupos quisiera. No va a ser el óptimo de nadie, va a costar recursos del país, pero tenemos que tener presente que si no salimos de esta forma, no vamos a tener otra oportunidad como esta en muchos años. No hay una capacidad en la política chilena de poder hacer un esfuerzo como este de nuevo. Aquí se ha logrado una cosa que no logramos en ninguno de los otros temas. Si la desperdiciamos, vamos a tener muchos años más de este conflicto que hoy día podríamos razonablemente resolver. Bueno, nos vamos a una pausa, hay esperanza, y noviembre va a ser un gran mes, esperamos, para la Araucanía y para la macrozona en general. Estamos de vuelta, hemos tenido un gran diálogo sobre los desafíos que tiene la Araucanía para seguir creciendo y para desarrollarse, con nuestros invitados, aquí los dos diputados por Araucanía, Andrés Joanet y Erika Ñanco, presidente de Corma, Juan José Ugarte, y el copresidente de la Comisión por la Paz y el Entendimiento, Alfredo Moreno. Se han dicho muchas cosas muy importantes, mirar la experiencia internacional, el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios, pueblos mapuche, el diálogo con entendimiento, entre otras cosas. Un estado de excepción para algunos en el corto plazo, ojalá no sea solución de largo plazo. Y ahora tenemos el minuto final de cada uno que quisiera dejar estampado sobre cómo mirar y sacar adelante la región de la Araucanía. ¿Erika? Bueno, acá las soluciones sabemos que no son inmediatas, son con mirada a corto, mediano y largo plazo, y la Araucanía lleva muchos años esperando, siendo postergada como la última región de Chile. Acá hay que ser concretos, tenemos que aumentar en inversiones, tenemos que aumentar el diálogo, tenemos que aumentar medidas que nos permitan abordar la situación de manera política, con todas las herramientas que el Estado hoy día tiene, y hacer la presencia del Estado
en esta región, y no solamente acá, sino también en todas aquellas donde hoy día se siente que están postergadas por el Chile central, que es Santiago básicamente. Juan. Claro, en el trabajo que hemos desarrollado estos años con las comunidades mapuche arribamos a un concepto común, el Cumemunguén, el buen vivir. Y ese es el objetivo que tenemos que tomar todos como chilenos, ese buen vivir, que tiene varias dimensiones. Hay mapuches urbanos y hay mapuches rurales, algunos que están en la Araucanía y otros que han migrado a otras zonas del país. Por lo tanto, ese reconocimiento constitucional, el de mirar con esta visión íntegra, lo que significa el desarrollo, la identidad y el reconocimiento de esa cultura y de ese pueblo que forma parte de la cultura y la identidad chilena. Y en eso el compromiso desde el sector privado es el de apoyar y aportar a ese buen vivir, a ese Cumemunguén. Y esperamos de que todos los chilenos apoyemos las conclusiones que arribemos a finales de noviembre de esta comisión. Bueno, nobleza obliga. Yo fui crítico al principio de la comisión, porque por distintas razones, porque en el fondo, por lo que decía al principio Alfredo, tantos esfuerzos que han habido, pero quiero decir que nobleza obliga, yo tengo grandes esperanzas. He visto con la evolución y el trabajo que se ha hecho, la he seguido muy de cerca y espero de verdad que nos vaya bien, nos vaya bien. Yo partí al principio con lo que es mi familia, ¿no? Y por eso creo en un concepto que es fundamental en la política, que es la fraternidad, que es uno de los 3 conceptos de la Revolución Francesa, pero la fraternidad como concepto de la acción política, porque nosotros necesitamos en la Araucanía mucho más fraternidad política, fraternidad de todo tipo, porque en definitiva somos una región. Estamos condenados a ir juntos, nacimos ahí y la queremos sacar adelante. Pero yo quiero que la gente viva sin miedo, viva tranquila, viva bien y sin miedo, pero sin miedo, ojalá no solo de la seguridad, sino sin miedo que va a ir un poco más allá y va a haber un hospital que la va a atender, sin miedo a que los caminos no se puedan transitar en invierno, sin miedo a que no va a tener trabajo. O sea, ojalá que la gente no tenga miedo. Perfecto. Tu minuto. Alfredo Zamudio, que es una persona que ha ayudado mucho en esta zona y que trabaja en un instituto noruego que se dedica a esto, dice que el diálogo es para valientes. Tú hablabas del miedo, pero a veces el miedo nos hace tener miedo a hablar con personas que son diferentes a nosotros. Nos hace más fácil refugiarnos en nuestro propio grupo y considerar que los otros son malos, los otros son enemigos. La virtud de lo que hemos hecho, lo que estamos intentando hacer, es que uno descubre muchas cosas. En primer lugar, que no existe tal cosa como los amigos y los enemigos. Hay personas que piensan distinto, que tienen historias distintas, dolores distintos, que muchas veces hay más coincidencias de las que creemos cuando logramos ponernos en los zapatos de la otra persona, y eso permite tener una base para resolver muchos problemas. Aquí con ese espíritu del que hemos trabajado, hemos tratado de estar fuera totalmente de la política contingente, no damos opiniones, no somos de un lado, no somos de otro. De hecho, adentro hay todo tipo de posiciones, y cuando uno hace ese esfuerzo te das cuenta que, como digo, las diferencias no son tan grandes y que se puede buscar la paz y el entendimiento. Yo recuerdo el presidente Piñera decía que la seguridad, la paz, es como el aire. Mientras uno lo tiene, no tiene ningún problema, ni se acuerda siquiera. Nosotros no pensamos en el problema, pero cuando falta el aire, es la esencia de la vida. La esencia de la vida es tener paz, es tener emprendimiento, y sobre eso se puede construir el buen vivir, el desarrollo, y que en este caso tiene que alcanzar para todos. Bueno, yo quiero darle muchas gracias a todos ustedes por la voluntad, por la valentía, por la franqueza de este diálogo distinto, desde las legítimas diferencias, pero muy respetuoso, y a todos quienes nos escuchan por Radio Agricultura y nos ven por Agricultura TV a través de YouTube. También invitarlos a revisar este programa, ¿no?, en YouTube durante la semana, que estamos seguros va a dar mucho que hablar, y en nuestras redes sociales @condialogosdistintos. Y los esperamos el próximo domingo a las 12 horas con un nuevo capítulo de Con Diálogos Distintos. Muchas gracias. Gracias.